Realmente creo que es un momento de cambio para bien para el Perú, para establecer más diálogo, para poder realmente continuar con las políticas públicas que ha planteado el presidente Kuczynski. Y de entrada, la oposición, la fuerza mayoritaria de oposición del Parlamento, Fuerza Popular, también ha saludado su designación, esperando poder trabajar de manera consensuada, entendida, ¿no? Sí, y eso lo agradezco mucho porque realmente es importante para el país que podamos establecer ese diálogo. Queda claro que el pueblo nos dio una votación de la forma que nos la dio. A nosotros nos dio el Ejecutivo y a Fuerza Popular le ha dado la mayoría en el Legislativo. Entonces es importante que tengamos corresponsabilidad y ese espacio es justamente este diálogo que se puede establecer entre Ejecutivo y Legislativo para avanzar en el desarrollo del país, para nuestra gente. Realmente la gente tiene que tener pronto los servicios públicos, tiene que tener la tranquilidad de que no nos estamos peleando y más bien estamos trabajando para ellos, ¿no? Hay un clamor popular porque se acabe la confrontación. Los primeros ministros tienen una de las primeras funciones es escoger a sus ministros. Ellos lo escogen, el presidente les da luz verde, por decirlo de alguna manera. Le pregunto entonces por algunas carteras que han generado inquietud. La primera, la de el caso de educación con el doctor Edelbexter, a quien le tenemos muchísimo aprecio, pero su posición se considera más conservadora y ha sido un gran crítico de las últimas políticas en educación desde el gobierno anterior hasta este. Yo creo que él fue muy crítico en el gobierno anterior, sobre todo a lo que hizo la señora Salas, porque realmente ella paralizó el proceso de reforma. Luego yo creo que él estuvo inclusive conversando con el señor Saavedra, que retomó la reforma y lo estuvo apoyando en algunos temas. Por supuesto, le hubiera gustado imprimir más velocidad, me imagino. Y en el caso de Marilú, él sí estuvo apoyando a la doctora Marilú Martens, así que, y lo dijo públicamente, yo lo he visto en la televisión, en la radio, hablando de que sí, él por supuesto traerá su propio estilo, ¿no? Pero él fue un viceministro durante 10 años, desde el gobierno de Toledo y el gobierno... Claro, el gobierno de Toledo y el gobierno de Alan García, y fue en la época de él, en su gestión, digamos, en el lado de viceministro de la parte de gestión educativa, donde se gestó el proceso de la reforma. Entonces, no es que va a cambiar la reforma, ni el modelo de la meritocracia. Porque él empezó también el proceso de la reforma. Exacto, ¿no? Porque desde ahí empieza el modelo de meritocracia. Y creo que por ahí podemos empezar, yo creo que estilos más o menos, lo que importa es quién marca la política pública. Y quien define la política pública es el presidente de la República. Y a mí me toca, como coordinadora del Consejo de Ministros, empujar que esa política pública se lleve a cabo, ¿no? Una parte que preocupa especialmente, y ojo, vamos a resaltar que en este gabinete las dos carteras más influyentes, MEF y Presidencia del Consejo de Ministros, están en manos de mujeres, y que se ha dicho con claridad, el primer activista LGTBI, el señor Bruce, está en el gabinete. El tema de la inclusión, y además de la inclusión en temas de género, es un tema que el Ministerio ha llevado adelante, y en ese punto en particular el señor Wexler tiene una posición bastante más conservadora. En realidad lo que él considera es que en el tema de igualdad de género no se va a sacar, o sea, y eso está, a ver, eso se empezó a hablar del tema de igualdad de género también en la época de su gestión, en la época de Toledo. O sea, empieza desde esa época que comenzamos a hablar de temas de igualdad de género, porque tenemos que generar igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y no debe haber discriminación de ningún estilo. Y en las escuelas tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetar a los otros, así sean diferentes. Entonces, eso no es un cambio, son sutilezas de cómo utilizar los verbos para no generar tampoco conflictividad con las familias. Ahora, pero no es una posición, por eso vuelvo a decirlo, en la época de Toledo es que empieza a hablarse del tema de género con fuerza dentro de la currícula escolar. Entonces, hacer que la currícula escolar se implemente entendiendo que lo que estamos incluyendo es igualdad de oportunidades y respeto. Eso no son cambia, variables, entonces, no. Para que quede claro. Ahora, más bien, las encuestas últimas todas señalan una preocupación ciudadana por la clase política reiterada, ¿no? Descenso de la popularidad presidencial, de los ministros, de la oposición y del Congreso también. La gente se hartó de la confrontación y lo que le interesa es cómo retomamos el camino del crecimiento económico. Ministra, ¿qué se va a hacer en esa materia? Y es por eso que hemos elegido a Claudia Cooper, que es una mujer inteligentísima, que ha trabajado conmigo en alguna época anterior y ha trabajado también en el gobierno nuestro desde un principio.
Sabemos que Claudia va a trabajar con las medidas económicas que sean más importantes, así como lo que es el área de Hacienda, que también es importante verlo ahora que tenemos que aprobar el presupuesto. Impulsar la inversión pública es el momento. No podemos atrasarnos en estos procesos. Yo misma estoy yendo esta semana. De la reconstrucción, ministra. Exactamente, esta semana estoy yendo. Por lo menos seguro estoy yendo con el ministro de Agricultura a ver obras que comienzan a hacerse para descomatación de ríos en las zonas afectadas, ¿no? En el norte. Entonces estamos viajando porque queremos... La verdad, los ministros han estado trabajando y viajando muchísimo, pero quizás no se les ha visto porque no había una cámara detrás de ellos. Pero te va a llevar las cámaras también. Vamos a llevar las cámaras para que haya testimonios. Hay que ponerle el foco. Pues. Y vamos a ponerle el foco en los trabajos que se están haciendo, que en serio ya empezaron. El ministro de Vivienda anterior, que va a seguir trabajando con nosotros porque va a estar en la OTAS y va a estar en Sedapal, que eso es importantísimo para el desarrollo de lo que ¿Va como jefe de Sedapal, como presidente de Sedapal? Como presidente de Sedapal y como presidente de la OTAS. O sea, eso va a ser súper importante porque nos va a ayudar a mover todo el tema de los servicios públicos de agua y saneamiento en todo el país. Creo que vamos a trabajar porque ya empezamos el tema de reconstrucción, del tema de vivienda, también comienzan a moverse a los temas, porque toman su tiempo evidentemente a madurar, pero ya empezamos con el trabajo. Y eso también atrae a la inversión privada. Tenemos una tarea fuerte, importante de atracción a la inversión privada. La inclusión del ministro Mendoza en justicia va orientada a facilitar un indulto a Alberto Fujimori o es una coincidencia, digamos, porque Marisol Perestello estaba clarísimamente en contra. No tiene nada que ver. O sea, él viene por su experiencia ha sido presidente de la Corte, ha estado en la Corte Suprema. Presidente de la Corte Suprema de Justicia, claro, presidente del Poder Judicial. Presidente del Poder Judicial, es un señor que tiene una experiencia, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, tiene una experiencia en el ámbito jurídico que ya vaya muchos querer tener a una persona de ese talante. O sea, el tema que me preguntas es un tema que es decisión del presidente y ahí se queda, nada más. Al final es potestad del presidente de la República. Así es. A ver, otra cosa de las que se señalan cuando se designó a Mercedes Arauz, cuando se le designó usted, y ahora que es ella juramentada la presidenta del Consejo de Ministros, es cómo va a recomponer sus relaciones con la principal fuerza de oposición. Fue durísima con Keiko en la campaña presidencial segunda vuelta. ¿Cómo va a manejar ese tema, ministra? Pero la campaña fue muy dura para todos. Igual nosotros recibimos golpes y todo. Y así que para nosotros esos golpes que recibimos los olvidamos. Yo espero realmente disculparme también porque no tiene ningún sentido estar enfrentados por lo que pasó en campaña, que fue doloroso para ambos partidos. Y más bien retomemos la conversación. Ahora yo te diría, en el trabajo que hemos tenido en el día a día, cuando he sido en mi rol de congresista, digamos, que he estado trabajando, he tenido una relación muy buena con mucha gente del partido de Fuerza Popular, porque teníamos que resolver cosas y encontrar soluciones juntos, así que creo que podemos... Yo personalmente, de mi lado, paso la página y espero que pasen la página de lo que fue la campaña, que fue otro momento, ¿no? ¿Se va a reunir con Fuerza Popular, como con otras fuerzas, con el presidente del Congreso? De hecho, mañana me reúno con el presidente del Congreso. Ayer estuve conversando con él por teléfono. Mañana nos vamos a juntar para ver algunas cosas de coordinación propiamente y una de ellas es el tema de la fecha en la cual vamos a hacer la confianza. Es muy probable que sea la primera semana de octubre. En eso estamos trabajando, sí. Pero, como te digo, vamos a trabajar otros temas de agenda, como habíamos comenzado cuando estaba Fernando Zavala, porque Fernando ya había coordinado con él todo el tema de coordinación de una agenda legislativa que pueda fluir entre ambos. O sea, realmente fue lamentable perder a una persona como Fernando que tenía ese diálogo muy alturado con el Congreso también, pero bueno, las circunstancias se dan y Fernando va a estar siempre cerca de nosotros, eso es una ventaja, ¿no? Nos lo decía ayer. ¿Cómo van a resolver? Porque la reconstrucción puede ser la prueba de fuego que coloque al gobierno en una mejor posición con la población o, si no les funciona el asunto, que le sea un problema grave. ¿Cómo van a resolver el tema con los gobiernos regionales y locales que la gente dice, si no tuvieron expertise para prevenir estos eventos, ¿cómo van a tener capacidad para generar el proceso de reconstrucción? Mira, en algunos casos habrá que retomar el tema desde el lado del Poder Ejecutivo propiamente, los ministerios, pero en muchos casos se está trabajando localmente y ya con una estrecha coordinación, porque el plan, digamos, la propia ley nos lo permitía, ¿no? Y vamos a incidir, hoy día vamos a tener una reunión con los gobernadores, iniciando nuestro trabajo, justamente
no solo de las de esa región, sino todos los gobernadores, para poder seguir impulsando lo que es la inversión a través nuestra y a través de ellos, que creo que es muy importante que caminemos juntos, porque si nosotros no trabajamos desde el lado del Ejecutivo y los gobiernos locales y regionales, no podemos avanzar con lo que nuestra propuesta de impulsar la inversión pública. Así que sí, es importante trabajar de la mano, ¿no? Otro de los sectores que ha tenido un cambio de titular, usted misma ha dicho que este gabinete va a ser un gabinete no de escritorio, sino de salir a la calle, es en el sector salud. ¿Va a haber algún cambio? ¿Se espera, digamos, alguna política nueva, algún anuncio nuevo? No, la diferencia en realidad es, Patricia dejó muy bien sentadas las actividades, Patricia García, un excelente médico y que dejó muy bien sentadas las bases de una política en salud importante y comenzó a hacer unas reformas que eran bien difíciles y además pudo negociar frente a las huelgas, varias huelgas que tuvo en simultáneo. Entonces creo que Patricia nos ha dejado un espacio bien sentado, le damos un poco más de aire y bueno, hemos elegido a una persona que tiene mucha capacidad de gestión, el señor D'Alessio, que viene de Centrum, ha sido el rector muy exitoso de esta entidad de Centrum, ¿no? Y ha podido avanzar mucho en otras tareas, es marino, es un hombre con experiencia en gestión, entonces que puede impulsar estas reformas que inició Patricia, que son importantes. La vamos a extrañar a Pati porque tenía un carácter hermoso, además muy promotor de la salud. Ayer la vimos en la campaña, en el último día de su trabajo, ella trabajando en la campaña de anemia, 100%. Entonces, una mujer muy comprometida. Qué mujer entusiasta, ¿no? Y comprometidísima. Y yo creo que ella va a estar siempre cerca de nosotros también en el trabajo, porque creo que, ayer le hemos tenido a varios de los ministros juntos que han venido de los diferentes momentos porque siguen trabajando con nosotros de una u otra manera, ¿no? Le traslado una pregunta que nos llega desde el Twitter. Yuri Rodríguez dice, hay cuestionamientos a Claudia Cooper por su relación en algún momento con Kuntur y ¿no? con Chincheros. ¿No han evaluado el impacto político o cuál ha sido la relación de Claudia Cooper con Kuntur como para si hay algo de qué preocuparse? Sí, no me refiero en términos si ha hecho algo malo, sino si no va a ser su talón de Aquiles, digamos, ¿no? No, en realidad alguna vez se le preguntó, como cualquier profesional independiente cuando estaba fuera del gobierno, si hiciera un análisis financiero para la empresa. Y eso es lo que ha hecho, es un análisis financiero dado ciertos conceptos. Ella no tenía ninguna opinión sobre eso y eso fue muy anterior al tema de la concesión. Era un análisis financiero, o sea que no digamos, yo he sido consultora también cuando estaba en la universidad. Entonces. Sí, claro, ese no es un tema de fondo, ¿no? O sea, sí. Ahora, más bien un tema, ahora vamos a la política un poquito. Fue un error, ministra, ahora que todos evalúan como pérdida también la salida del señor Zavala, Fernando Zavala, fue un error hacer cuestión de confianza en un momento en que precisamente el sector de educación y su titular estaba afectada por la huelga. Yo creo que tenemos que pasar la página de lo que sucedió. Realmente fue un calentamiento muy fuerte de lo que estaba sucediendo en lo político, que no nos llevaba a ningún lado y que terminó lamentablemente en lo que sucedió. Y yo creo que es el momento de pasar la página y seguir adelante, porque si nos quedamos evaluando si fue bueno o malo, ya no tiene sentido. Es una postura política la suya, esa, muy importante. ¿No? Esto ya pasó, vamos para adelante. Para adelante. Sí, sin embargo, se considera que este es un segundo debut. Ayer hablaban de una segunda oportunidad para el gobierno. Usted entra al gabinete en una situación coyuntural complicada, pero Pablo Kuczynski tiene 22% de aprobación. ¿Cómo conciliamos, digamos, este segundo debut, para precisar la pregunta, viene con una cancha más pareja? El hecho de haber planteado la cuestión de confianza ha demostrado que el Ejecutivo está dispuesto a defender sus políticas de gobierno. De hecho, sí. O sea, nosotros seguimos defendiendo las políticas públicas. El presidente ha sido muy claro. Nosotros en el tema de educación no vamos a conceder. Seguimos con la reforma educativa porque queremos realmente profundizar la calidad de la educación para nuestros niños. Y así en otras políticas públicas. Y por eso conservamos a un buen grupo de miembros del gabinete que también están manejando políticas públicas de fondo. En un sector complicado como el interior, por ejemplo. Por ejemplo. Caso de Carlos Basombrío, que es un hombre que realmente le pone todo el punche a una reforma de fondo muy difícil y que realmente está teniendo logros. Entonces, para nosotros no podemos renunciar a ese tipo de políticas públicas, ¿no? Ayer salió un reportaje en Cuarto Poder en que se ve a la congresista Yesenia Ponce denunciando de alguna manera que desde el fujimorismo les impiden presentar proyectos que beneficiarían a este gobierno porque los quieren ellos para el 2021. ¿Cuál es la opinión al respecto? ¿Creen que esa efectivamente es la postura de Fuerza Popular?
Mira, no he visto el video y creo que son temas internos de la bancada fujimorista. Lo que yo sí sé es que yo he trabajado con muchos amigos del fujimorismo con proyectos locales y ahorita mismo en el tema del presupuesto estamos conversando con ellos de cómo priorizar proyectos que son, como decías, ¿no? Proyectos pequeños que están en diferentes localidades, que son importantes, que si Sierra Azul, o sea, y finalmente nunca he visto un bloqueo de proyectos en ese sentido. El de Yesenia Ponce es el proyecto Chinecas, que finalmente ya se presentó en el Congreso en agosto de este año. Y el proyecto Chinecas siempre ha tenido problemas porque había más bien un problema de gestión con el anterior, este señor Álvarez, y es problemático, ¿no? Hay una suerte de consenso que esto genera un ambiente de trabajo mucho mejor con la oposición. Con la propia bancada, con el partido. Hay que conciliar un montón de frentes. Esa materia, ¿no? De otra entrevista, más amplia todavía. Mira, la verdad, estoy muy agradecida porque ha sido unánime el apoyo que me dieron lo de mi bancada. Sí. Y fueron ayer todos los del partido, del CEN, o sea, ha habido un apoyo bien importante. Creo que ha sido importante que vean a varios congresistas nuestros participando en el Ejecutivo porque sentimos, y lo puedo decir, o sea, una conexión más fácil, ¿no? O sea, ya la confianza que tenemos de trabajar juntos, nos conocemos nuestras gracias y nuestras mañas también, entonces podemos conversar directamente con mucha sinceridad y muy fácil, muy fluido. Yo creo que eso ayuda también, no es que no hubiera esas conversaciones, sino que, bueno, podemos aligerar las tensiones ahora. Finalmente, una pregunta un poco extraña, pero tremenda responsabilidad la que cae sobre sus hombros. ¿Tiene un poquito de temor? Por supuesto. La ministra. Por supuesto, no hay duda, ese es un reto grande, ¿no? Crisis, la ministra también. Sí, he tenido crisis difíciles y duras también, claro. y en las cuales tampoco he salido exitosa. Entonces, siempre de esto se aprende, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hoy día se nos abre una oportunidad. Yo lo único que convoco es al diálogo, un diálogo profundo, a un trabajo estrecho con mis colaboradores, tanto en la PCM y como con la gente de los diferentes ministerios y como digo también con el Congreso, porque si no trabajamos juntos, el que nos va a reclamar esto es el pueblo. No hay duda. Reconocer además que usted no tiene una varita mágica, que esto es un trabajo de todos y que se necesita consenso en general. Así es. Ministra, éxito, ministra. Le agradecemos mucho esta entrevista.